Bienvenidos nuevamente al módulo de Mercadotecnia. Mi nombre es Rodolfo Urdiain y vamos a continuar hablando del poder de las marcas, de la construcción de las marcas. En el módulo anterior hablamos de la singularidad, de ser único. Lo vamos a retomar en este módulo. Y vamos a aprender a crear historias. Antes de comenzar, antes de avanzar, te pido por favor que cierres los ojos un segundo y vas a descubrir el poder de una marca. Seguramente ahí nos vamos en edad, ¿no? Yo creo que estamos algo contemporáneos. Cierra los ojos y piensa, recuérdate a ti entrando al cine. Todo oscuro, en el orden de tus palomitas, y de pronto aparece un 20 de 20th Century Fox, la luz, la música, y un elemento que va a hacer que comprendas la importancia de la historia en una marca, en una galaxia muy lejana. Y las letras comienzan a partir del frente de la pantalla hacia el fondo de la pantalla. Y te cuenta la historia de la lucha entre el Imperio. Ok, estamos hablando de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué hizo la Guerra de las Galaxias? Te contó una historia y mantiene elementos en su siguiente película, y en su siguiente película, y en la siguiente película. El bueno, el malo, el que quiere conquistar el universo, como los ratoncitos estos, Pinky y Cerebro. Es lo mismo. Tu marca debe de contar una historia. Si aprendes a hacer eso, cada vez que generes un impacto, cada vez que crees, que fabriques un mensaje, estarás contando y le estarás repitiendo a la gente que tu negocio es una marca, que tu marca tiene una historia, y nosotros los consumidores, tú como consumidor, tus amigos, tu familia, lo que aprendemos son historias. Lo que recordamos son historias construidas. Como empresario, necesitas comprender que tus productos son mucho menos importantes que tus historias. Observa las revistas, las que más se venden en el mundo. Selecciones, Vanity Fair. Checa esas revistas y observa qué es lo que platican. ¿Cuál es el contenido de esas revistas? Historias. Te hablan de historias interesantes, de momentos interesantes, de lo que pasó a alguien para triunfar, de cómo una pasta de dientes ayudó a prevenir las caries, porque lo que queremos es un mundo sin caries y todos los niñitos, de cómo ahora mezclamos a la pasta de dientes en enjuague bucal, y cómo la historia ahora tu historia va a ser mucho más atractiva y triunfadora. Contar una historia y hacer que la historia se recuerde en tu marca es importantísimo. Es importantísimo. Imagina, además lo has vivido y además lo conoces. Imagina dentro de 10 años, dentro de 30 años, que alguien diga, oye, me acuerdo de mi abuelo, el abuelo Rodolfo. Él llegó porque además siempre cuando hay una historia le ponen sal. Llegó nadando de X pueblo lejano en Medio Oriente, no dormía, se le hicieron ojeras, llegó sin un peso en la bolsa y entonces de la nada comenzó a construir una empresa dedicada a tal cosa. ¿Por qué lo hizo? ¿Para quién lo hizo? Tu historia tiene que ser emocional. La historia que tu producto presenta debe ser emocional. Tienes que crear un villano. Lo veremos más adelante. Hay un David Ogilvy, uno de los más grandes publicistas que existió en la historia. En un momento comentó que tienes que crear un héroe y un villano. Y dice, David no hubiera sido nada sin Goliat. Hubiera sido únicamente un lanzapiedras. Crea para tu historia un villano, una razón por la cual tu mensaje me va a mover el corazón. Oye, vamos a vender acabamos de crear la vacuna para prevenir el cáncer, porque más niños, el beneficio patente es importante. Es muy interesante, es trascendental, pero la historia que hay detrás de esos beneficios patentes es mucho más grande. En cierta ocasión me tocó ver una disertación, un debate muy interesante. Entonces
le preguntaba un candidato a otro acerca de la seguridad, acerca de la inseguridad, estaban platicando, estaban debatiendo, y cuando uno de ellos ya había acorralado al candidato contrario, le dijo, por ejemplo, ¿tú qué motivo tienes para, para cumplir tus promesas acerca de la inseguridad? Ese candidato se metió la mano a la bolsa de la camisa, y sacó una fotografía de dos niños. Dijo, porque ellos dos, el día de ayer, mataron a sus papás. Yo estuve con ellos. Yo les prometí que los iba a tener presentes y que iba a luchar con ellos. Y aquí los tengo. Y te quiero decir a ti que voy a cumplir tu promesa. Todos los razonamientos que estaban alrededor se acabaron. Ganó esa emoción. O de pronto, en algún momento tocaremos el tema de rumor. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué pasó con Gerber en alguna época? Gerber, la comida para bebés. Eso son historias, sale un día una noticia de que X cantidad de niños, vamos a poner 70 niños, se intoxicaron y que habían comido Gerber. Bebés. Imagínate la historia que comienza a crearse alrededor de esto. Claro que el director de Relaciones Públicas hizo algo genial, no le dio, acepta que el rumor, efectivamente, los 70 niños comieron Gerber. Efectivamente, los 70 niños están intoxicados. Lo único que queremos decir es que Gerber lo comen miles de niños. ¿Qué sucedió en la explicación de él? Bueno, probablemente algún grupo de vándalos abrió 70 frasquitos. Los niños ya están hospitalizados, en nuestro cargo. Nos encargaremos por completo, porque venimos, porque tenemos hijos, nos encargaremos de su cuidado, de su salud, y hemos creado una tapa para que ninguna mamá vuelva a sufrir, ninguna familia vuelva a sufrir un momento como el que si la tapa tiene si alguien abrió el bote, se va a botar un segurito. Y comienza a crearte una historia. Entonces ese rumor, ese negativo, fue blindado. Tenías una historia interesante, una historia importante. Y obviamente lo convirtió en positivo. Por cierto, en aquella época intentaba una compañía entrar al mercado de comida para bebés. La gente comenzó a pensar que el rumor y que había sido la competencia. Se acabó. Adiós a la competencia, no pudo entrar. Y hasta la fecha Gerber sigue siendo una de las marcas más importantes. ¿Por qué? Por la historia que comenta. Por lo que te está platicando. Observa los anuncios de coches. Te platican una historia. Observa los anuncios del desodorante Axe, que le veremos adelantito. Axe te platica una historia, no te está vendiendo el producto per se. Tiene ventajas. Pero te está platicando una historia que habla de cómo un desodorante hace atractivo. O piensa en el gigante verde, famosísimo. Es una historia. O estamos comprometidos con dar la mejor comida lo más natural posible. Y el comercial inicia con una cadena de producción con chícharos. Entonces entra el primer chícharo y una voz en off recuerdas el campo, recuerdas lo lindo que te lo pasabas, lo bien que estabas con el pasto, con tus amiguitos. Y el chícharo comienza a derretirse llorando. Te está platicando la historia de cómo hacen el puré de chícharos de una manera natural. Eso es contar una historia. ¿Qué historia te cuenta tu marca favorita? ¿Por qué la tienes? ¿Por la calidad? Seguramente hay alguna otra competencia que tiene buena calidad, pero ¿qué vivencia? ¿Qué es lo que estás provocando? ¿Y cómo evalúas una historia? Mira, te voy a poner ahí una fórmula para evaluar una historia y es muy simple y es muy conocida en el medio de la publicidad y te recomiendo a ti como dueño que cada vez que alguien te presente un mensaje, que cada vez que alguien te presente una historia o en ese momento que ya estás pensando tú en tu historia, la puedes a través de este filtro. Y para que te acuerdes de ella muy fácilmente, se llama Aida. Es la historia de Aida. Tu
tu historia constrúyela tomando en cuenta esto. AIDA es atención. Que llame tu atención, que sea atractiva para ti. La atención es ni más ni menos que de un inicio y me cautive. Y ya que me cautivaste, entonces, que genere interés. Ah, ya llamaste mi atención en una galaxia muy lejana, donde tal, empiezo a cubrir, ¿no? Interés. Vamos a destruir X planeta. Si tu historia no capta el interés de tu cliente, se va a aburrir, le va a cambiar de canal, va a comenzar a pensar en nuevas cosas. ¿Qué es lo que viene? Atención, interés y después es deseo. Que tu cliente tenga ganas de ser parte de la historia. Es que es muy importante que eso lo recuerdes siempre como cuando eras niño, cuando eras niña. Salía, los niños, puedo hablar de niños, pues soy niño, era niño. Salía del cine pensando que yo era Darth Vader. Respiraba y según yo tenía mi espada. O salía de ver Rocky y yo juraba que era el boxeador que de la nada iba a triunfar. Deseo tenerlo, deseo ser parte de esa historia. Y después invítalo a la acción. Atención, interés, deseo y acción es lo que va a provocar una historia atractiva para la gente.